ya sea a través de la admiración, a través de, como dice Mircea Eliade, dice que a través un poco también del temor, de el desconocer ciertas cosas, estas culturas han podido llegar a percibir que existe algo divino, ¿no? El agradecimiento, el temor a lo desconocido, etc. Pero también sabemos que los filósofos, a través de su razonamiento, de su preguntarse de dónde vienen, cuál es el principio de todo, han alcanzado el conocimiento también de lo trascendente, ¿no? Habíamos hecho un cuadrito donde decíamos, sí, además, con la razón podemos alcanzar a Dios, pero eso tiene un límite, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano alcanza y sabe que existe algo trascendente, pero solamente el paso, o sea, el salto lo da la fe, ¿no? La fe es la que nos hace ir más allá de la razón, nos hace trascender. Y habíamos además concluido en que la fe entonces en realidad es certeza, es confianza, es seguridad, es una percepción que no está exenta de la razón, pero que va más allá de la razón. La fe permite a la razón trascenderse a sí misma, la fe permite que el ser humano perciba a Dios, pero no solamente lo perciba, sino que da una respuesta positiva, diríamos así, a esta propuesta de Dios, al hablar de Dios, etc., ¿no? Y entre los temas también de teología fundamental habíamos visto que al haber decidido, es decir, concluido que el paso lo da la fe, habíamos confirmado también que la fe no solamente es esta capacidad de trascenderse a sí misma, ¿no? Sino que también la fe no solo es capacidad, sino tiene contenidos. ¿Recuerdan esas dos partes? O sea, la fe es aquello con lo que yo creo, o sea, es un don de Dios, una capacidad que Él mismo además da como gracia, como presencia del Espíritu para comprenderlo, o sea, es una capacidad, pero también la fe tiene contenidos, ¿no? Esos contenidos habíamos visto que no son los mismos, por ejemplo, de los contenidos que nos da el Corán o los contenidos que nos da cualquier otro documento religioso, digamos, ¿no? Sino nosotros, como creyentes cristianos, tenemos nuestros propios contenidos. Esos contenidos están en la Sagrada Escritura. Desde la teología fundamental habíamos dicho que se llaman revelación, ¿no? La palabra revelación. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Quitar el velo, ¿no? O sea, revelación viene de la palabra revelare, que en griego es apokaliptein, y apokaliptein o apocalipsis quiere decir revelación. Pero no es una revelación que el hombre tiene porque haya, diríamos así, puesto en práctica su inteligencia, ¿no? Sino que en realidad esta revelación hay que entenderla más como autorrevelación, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que no es el hombre que descubre a Dios, así a este Dios en el que creemos en el cristianismo, sino es este Dios que se autorrevela, que Él mismo se quita el velo, se da a conocer, sale de su misterio, ¿no? Y habíamos visto el proceso del concepto de revelación, ¿se acuerdan? La revelación, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, un poquito a lo largo de la historia, ¿no? En el Vaticano I y después en el Vaticano II, ¿no? Ojalá todas esas cosas estén aquí, también lo tienen en los documentos, ¿sí? Que se les ha ido pasando digitalmente, pero lo que a mí me interesa es que conceptos claritos los tengan en la cabeza, ¿no? O sea, porque libros a veces nos llenamos, ¿no? Pero
a mí me interesa, por eso yo intento hacerlo sencillo, ¿no? Lo que yo les comparto para que se quede acá, ¿no? Entonces la palabra revelación tiene también su proceso histórico, ¿no? Y nos hemos quedado con que en el Vaticano II esta palabra revelación, que es en realidad el tema, además de fe y razón, el tema central de la teología fundamental, el Vaticano II lo ha trabajado, ¿no? Entonces, ¿qué es revelación? O sea, ¿qué viene a ser revelación? Es autorrevelación, es este Dios que se da a conocer a sí mismo, se muestra. Y habíamos concluido, ¿no? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. La palabra hecha carne, o sea, asume nuestra naturaleza humana para que el lenguaje de Dios pues sea cercano, ya no sea un lenguaje lejano, desconocido, de tal forma que el ser humano ni siquiera pudiese verlo, ¿no? O sea, que el verlo implicase morir, como dice Moisés o está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Ni siquiera se podía nombrar a Dios. Dios se revela, viene a nuestro encuentro a través de Jesús, y este Jesús, además, a través de su persona, pero a través de sus actos y palabras, nos revela quién es el Padre, ¿no? O sea, es una autorrevelación de parte del Padre en Jesús. A través de Jesús, el rostro de Dios nos queda revelado, ¿no? O sea, se nos da a conocer. Dios se quita el velo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo les he pedido que lean este documento? Este documento es, para que lo sepan, es la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, ¿ya? Es uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, ¿sí? Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, la Dei Verbum, ¿no? Les había pedido que lean el punto 1, que era el proemio, después el 2, 3 y 4 ya son parte del capítulo 1, ¿no? Y entonces, no he querido aquí proyectar por si algunos, porque les iba a preguntar, ¿no? ¿Quién ha leído? Que me hagan una síntesis, pero a veces es mejor entre todos leerlo, ¿no? Y por eso he pedido aquí a mis compañeros que me ayuden a proyectar para que también así lo leamos juntos, ¿no? Y antesito de poderlo leer, no sé si recuerdan cuando inauguramos este curso y este ciclo de, diríamos así, de módulos de formación teológica, yo les decía que lo que yo les estoy compartiendo no son especulaciones mías, ¿verdad? No son, diríamos, cosas que yo, por estudiar teología, se me ha ocurrido, o porque a veces, la teología, al ser abierta, puede caer en eso, ¿no? Y entonces hacemos una teología heterodoxa, ¿no? Es decir, desde muchas miradas. Sin embargo, la teología que yo intento compartir con ustedes es una teología que está en la línea del magisterio de la Iglesia. Entonces, una teología ortodoxa, ¿no? Es decir, que no sea nada invento mío, que sea el depósito de la fe que yo he recibido, ¿no? Y que yo les transmito, ¿verdad? Entonces, por eso me remito a documentos conciliares, magisteriales, porque a veces nosotros no los conocemos, ¿no? O sea, están ahí, sabemos que el magisterio ha escrito cosas, pero no conocemos apenas la Sagrada Escritura. Conocemos cosas de catequesis que nos dan, pero documentos así dogmáticos de los concilios a veces no conocemos. Y ese documento, como les digo, va a corroborar todo lo que yo les he estado compartiendo hasta ahora, ¿no? Sobre todo sobre el tema revelación. Entonces, no sé si podemos ir compartiendo un poquito, leyendo aquí en la pantalla, quienes tal vez tengan mejor vista, y si no se logra, yo también lo puedo leer, pero si alguien se anima a ver el número 1, ¿alguien se anima a leerlo? Yo voy a leer. Bueno, a los unos. Entonces el 1, el 2, ¿ya? Haremos así. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola con confianza, hace suya la frase de San Juan:
que dice: os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Ya, ahí haremos una pausa. A ver, ¿qué podrían, de esto que hemos leído, o que nuestro amigo ha leído, sacar un poco de este punto respecto a lo que estamos viendo? Por ejemplo, ¿qué detalles ven en este número 1? ¿Alguien me puede decir? Bueno, para mí, por ejemplo, lo que dice la parte: os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os los anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya. Pero ¿qué le dice eso? A ver, hay varios detallitos que aquí podríamos rescatar, ¿no? Bueno, a mí lo que me dice que aquí, lo que dicen es que claramente nos han anunciado la vida eterna y que el Padre se ha revelado, se ha manifestado, y lo que ellos han visto y oído nos han anunciado a todos nosotros, para que nosotros podamos vivir en esa comunión, podamos seguir esos pasos que nos está diciendo, y al estar nosotros con el Padre también vamos a estar con el Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que seguir las huellas del Padre y del Hijo. Muy bien. Es decir, a ver, aquí, si se dan cuenta, por eso el siguiente módulo que vamos a compartir es teología trinitaria, ¿ya? Porque, sobre todo, ¿se acuerdan cuando hice el primer día la introducción, digamos, de esta historia de los concilios? Por ejemplo, hice una comparación entre Vaticano I y Vaticano II, y les decía que el Vaticano II en realidad fue un concilio que en el fondo lo que pedía era volver a las fuentes, ¿no? Volver a las fuentes. Y entonces, en este primer punto, realmente nos estamos remitiendo a una fuente, que es Juan, ¿no? Obviamente, ¿qué podemos decir? Entonces, la revelación la encontramos en la Sagrada Escritura. Luego, ¿por qué Juan? ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque justamente Juan nos habla de esta, diríamos, de esta revelación de parte de Dios, que además es una revelación trinitaria. Es otro detalle, ¿ya? Porque dice, el Padre se nos manifestó, ¿no? Es decir, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Esa vida eterna, este verbo, esta palabra que habitaba en Dios, ¿no? Y cuando veamos teología trinitaria se van a dar cuenta que no ha sido tan fácil para la Iglesia entender esta dimensión trinitaria de Dios. Y hasta ahora no. Yo cuando pregunto a la gente, ¿tú qué sabes de Dios trino? ¿No? O sea, muy poca gente sabe explicar, porque finalmente es un misterio, ¿no? Creer en un solo Dios que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Entonces, el detalle es vuelta a las fuentes, detalle muy importante del Concilio Vaticano II. Segundo detalle, tomar el Evangelio de Juan, porque Juan es el que nos habla de esta revelación que estaba en Dios, o sea, esto que nosotros ahora sabemos a través de Jesucristo, eso estaba en Dios, o existía. En teología trinitaria se llama Trinidad inmanente, ¿no? O sea, esta Trinidad que antes de darse a conocer ya existía en sí misma, ¿no? Entonces, dice, ¿no?
a fin de que vosotros viváis en comunión nuestra, sea con el Padre y con su Hijo, ¿no? Es decir, Juan nos está hablando de que esta revelación es trinitaria y que se nos ha dado a conocer con un fin, o sea, una finalidad, que nosotros seamos parte de esa comunión trinitaria, o sea, que participemos de este Dios que es trino, ¿no? Por otro lado, por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino, Vaticano I, ese es otro detalle, fíjense. Nuestra teología católica nunca, cuando se habla de novedades, por ejemplo, en el Vaticano II, y hablamos de que todo ha cambiado, se ha revolucionado, la Iglesia se ha abierto, etc., estos cambios, estas novedades, nunca van a estar en contradicción con lo que hubo anteriormente, ¿no? Novedad no implica ruptura, novedad implica continuidad, ¿no? No sé si alguien se acuerda cómo era el concepto de revelación cuando yo les compartía estos hitos históricos. ¿Alguien se acuerda cómo era el concepto de revelación en el Concilio de Trento, que enfrentaba o intentaba dar una respuesta a los protestantes? ¿Alguien se acuerda el concepto de revelación? La revelación es el evangelio, sobrenatural, divino, natural, humano. Ya, muy bien. Entonces, el Concilio de Trento entiende la revelación como evangelio. ¿Se acuerdan que yo les decía que muchas veces se ha dicho que el Concilio de Trento era el concilio más conservador de nuestra iglesia, que ha cerrado sus puertas al diálogo, etc., ¿no? Tú eres tridentino, te dicen cuando te quieren decir que eres muy conservador, ¿no? Sin embargo, más bien Trento ha sido abierto porque entiende la revelación como evangelio, y evangelio le llama evangelio para ponerse en diálogo con el mundo protestante, ¿no? Entonces, dicen, sigue las huellas del Tridentino y del Vaticano I, es decir, no rompe, porque el Vaticano I, el concepto de revelación es revelación sobrenatural, ¿no? ¿Por qué le llama sobrenatural? Porque todavía los esquemas de comprensión, les había dicho, son en paralelo, ¿no? Como que lo sobrenatural es una cosa, lo natural es otra, lo humano y lo divino no se unen, y que solo se unen gracias a la Iglesia Católica, pero en el más allá, ¿no? ¿Se acuerdan ese esquemita que les hacía? Pero no entre en ruptura con eso, porque en realidad es una percepción de la realidad que hay en ese momento y que se va renovando, se va cambiando, diríamos, en el Vaticano II. Entonces, de ahí sacamos que este concepto de revelación, este contenido, siempre va a estar en armonía con toda la historia de la Iglesia, es decir, toda la historia de la misma teología en su desarrollo histórico, ¿no? Por otro lado, dice, ¿no? Se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación, sobre su transmisión, para que todo el mundo oyendo crea el anuncio, creyendo espere y esperando ame, ¿no? Hay otro detalle muy importante aquí, que también si hubiésemos llevado el semestre completo de teología fundamental, porque ustedes saben que este tema se lleva en un semestre, un poco aquí se habla de la importancia, por ejemplo, de la sucesión apostólica, ¿no? Sí. Ustedes saben que, por ejemplo, si a alguien en nuestra Iglesia Católica se le ocurre querer ser sacerdote o querer, no sé, asumir un rol, diríamos así, de autoridad, no lo puede hacer, ¿no? O sea, un sacerdote solo puede ser consagrado por imposición de manos de parte del obispo. El obispo a su vez ha sido consagrado de parte de la imposición de manos de otro obispo. Y así hay como una cadena, ¿no? Diríamos, de esta sucesión apostólica, ¿no? Porque un poco para respetar la unidad de la Iglesia, para respetar la autoridad, ¿no? Que nos viene desde Cristo, ¿ya? Hasta nosotros.
Entonces, por eso se habla de esta doctrina genuina, ¿no? Sobre su transmisión, por un lado. Por otro lado, ustedes saben que todo esto que ahorita estamos nosotros compartiendo también ha sido gracias al anuncio de alguien, ¿no? Es decir, en algún momento también de la explicación sobre la revelación, sobre la fe, yo les había explicado que la fe a veces nos llega por diferentes medios, ¿no? A veces a través de una lectura, a veces a través de una música, a través de varios medios, pero realmente pienso, y eso yo creo que es la experiencia de muchos de nosotros, ¿no? La fe nos ha llegado seguramente por el anuncio, ¿no? Es decir, una transmisión hecha por, ya sea en una parroquia, en la catequesis, alguien que nos ha transmitido de forma oral lo que es el Evangelio, ¿no? Y por eso dice que es muy importante para que todo el mundo oyendo crea el anuncio. O sea, por eso al principio también, siempre recordando todo lo ya visto, decíamos que el ser humano tiene el sentido de los oídos siempre abierto, ¿no? Para poder captar todo aquello que le sea anunciado, ¿no? Solo en el caso que se tape los oídos y no quiera oír, no va a oír, ¿no? Va a rechazar el anuncio. Entonces, la fe nos viene gracias al anuncio. Ahora, ¿quién nos permite que, habiendo oído este anuncio, creamos? Esa gracia de Dios, ese don de Dios, esa capacidad que Él mismo nos da para comprenderlo, ¿no? Y para que creamos y que creyendo tengamos esperanza y esperando podamos amar, dice, ¿no? Entonces, en el fondo, este proemio lo que nos está un poco explicando es el itinerario, diríamos, de parte de Dios y ese deseo y esa voluntad libre de haberse revelado. ¿Para qué? Para que lo oigamos. Oyéndolo, lo aceptemos y aceptándolo tengamos esperanza, pero en otras palabras también podríamos decir, para responder a ese mensaje, ¿no? Responder positivamente, o sea, ustedes están aquí, es una respuesta positiva, nada obligatoria, nadie les ha obligado a venir. Yo a mis estudiantes en la Cato les digo los argumentos de decir, si no creen se van al infierno, si no creen se van a condenar, si no creen sea anatema sí, porque los argumentos antiguos eran así, anatema sí, etc., ya no son válidos. Después del Vaticano II, la fe tiene que ser la cosa más libre. Tú tienes que dar una respuesta a Dios de forma libre, gratuita, así como es su anuncio. Tu respuesta es libre, es gratuita, ¿no? No puede motivarte ni el cielo ni el infierno, ¿no? No puede motivarte, es que hay que creer, es nuestro deber, no. O sea, debe ser la cosa más libre, porque solo siendo libre podemos captar realmente lo que es la revelación. Si nuestras motivaciones es miedo al infierno, miedo a, diríamos, a que nos condenemos, o si no, interés, ¿no? Interés por tener esto o el otro, porque quiero esto o aquello, entonces la fe se vuelve un toma y daca, lo habíamos dicho la anterior vez. En cambio, la fe tiene que ser lo más libre, lo más gratuito, así como Dios te dio ese don de forma gratuita, tu respuesta tiene que ser gratuita, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando un poco el documento, ¿no? Entonces, a ver, el capítulo 1, vamos a ir pasando, aunque no, la pantalla no nos muestra todo completo, no sé cómo se hace. ¿Ah? Hay que dejar ahí. Hay que leer. No se trata de eso. Pero bueno, más bien tienen este escrito, ¿no? No son quienes van. Lo ponemos en orden. Si lo achicamos ahí va a ser Ahí más achicamos. chiquitito. Es que no sé cómo. La revelación en sí misma, naturaleza y objeto de la revelación.
Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Así pues, por esta revelación, Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos a la comunión con Él. Este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí, de modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Muy bien. A ver, ¿quién quiere dar una... O sea, ¿qué han entendido de esta lectura? Hay varios puntos, así como en el primer punto hemos dicho, ¿no? Entonces, fundamento, Sagrada Escritura, fundamento, teología trinitaria, fundamento, participación del hombre en esta Trinidad, también el ser humano oyente de la palabra, respuesta gratuita, etc. En esta lectura, ¿qué ven? Ahí el subtítulo dice, ¿no? Naturaleza y objeto de la revelación. Es decir, el objetivo de la revelación, ¿cuál había sido? Es dar a conocer el misterio que representa la venida de Cristo. ¿Ya? Entonces, dar a conocer el misterio que representa la venida de Cristo, ¿qué más? Lo que pasa es que ahí incorpora el don del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar y nos va a permitir el entendimiento para entender ese misterio que no es accesible al simple pensamiento o al simple conocimiento de la persona común, y que necesitamos de ese conjunto de dones que vienen dados por el Espíritu Santo para que realmente podamos comprender lo que se nos quiere mostrar con esa venida de Jesús, específicamente con esta revelación. Ya, muy bien, ¿no? Por ejemplo, realmente cuando veamos teología trinitaria, igual, esto es nuestro punto de partida, este número 2, naturaleza y objeto de la revelación, viene a ser el punto de partida también para, de alguna forma, estudiar teología trinitaria. ¿Por qué? Porque aquí está, diríamos, la naturaleza y el objeto de la revelación, es decir, el por qué Dios se ha revelado, por qué ha decidido revelarse, por qué ha decidido salir de su misterio, ¿no? Cuando se analiza teología trinitaria, les adelanto un poquito para que se entienda, siempre yo pregunto, ¿Dios necesitó salir de su misterio? Es decir, ¿nos necesitaba para ser Dios? ¿O era Dios independientemente de nosotros? O sea, en otras palabras, Dios se completa, se realiza en su plenitud junto a nosotros, habiéndonos creado, ¿o no? Creo que somos su creación y nosotros lo necesitamos tanto como Él, como Padre nos ve, y creo que nos necesita también. Ya nos necesita. Que lo intentamos. Dios no nos necesita, Dios nos ama. Y por amor nos crea y se complace en nosotros. Y necesita revelarse para que nos salvemos, o sea, está ahí también, ¿no? Para que nos salvemos, porque ha habido un momento que a pesar de que nos ha amado, bueno, eso ya es, digamos, ¿no? Lo que dice el Génesis, le hemos fallado, ¿no? Pero Él ya eso lo tenía previsto y ha visto cómo salvarnos, ¿no? Ahí dice también, ¿no? Para la salvación. Ya, esta es una pregunta muy profunda, ¿no? Es decir,
porque eso es teología trinitaria netamente y encima teología trinitaria dogmática, ¿no? Porque la pregunta es, ¿Dios necesita de nosotros? Es que yo creo que hay como que dos respuestas, ¿no? Ya. Dios, evidentemente, como Dios, no necesita de nosotros en su esencia. Pero si no se hubiera dado a conocer, nosotros no sabríamos de su existencia, de la divinidad. Entonces, no tendría ningún sentido. Motivo por el cual yo creo que sí era importante que se dé a conocer para completar ese componente que hace a Dios y al hombre para poder entender lo que representa la tradición. Ya, es una pregunta, como les digo, bastante profunda porque en realidad diremos, si en Dios hubiese necesidad, entonces no sería Dios, ¿no es cierto? Es decir, estaría incompleto, ¿verdad? Y en realidad el motivo de su revelación, el motivo de haberse dado a conocer, y no solo haberse dado a conocer, antes de darse a conocer, crearnos, no fue por necesidad, fue por gratuidad y lo que tú decías, por amor. A ver, ese es el ejemplo más claro, ¿no? El ejemplo que yo pondría, ¿no? Por ejemplo, de decir, a ver, un amor que es entre dos personas, a veces es egoísta, ¿no? Solo quieren las dos personas, no existe el mundo para esas personas, ¿no? Pero ya no es amor, es egoísmo, a veces uno dice, ¿no? En cambio, el amor en Dios es un amor fructífero, o sea, que solo lo es en tanto se dé. O sea, en otras palabras, Dios, sin necesidad, sino por gratuidad, crea al ser humano para que el ser humano conozca a Dios. Pero esto es en el fondo una explosión de amor, ¿no? Y de ahí las teorías, por ejemplo, científicas del Big Bang, las teorías así de dónde ha nacido, de dónde es este mundo, se unen a esta teoría de un Dios creador que crea por amor, no por necesidad, porque estaba incompleto, se estaba aburriendo ahí arriba, ¿no? Ahí aburrido, solitario, o entre tres, ¿no? Aburridos, ¿qué hacemos ahora, no? Y crearemos algo para divertirnos más o menos, ¿no? No, sino un Dios que vive en tanta plenitud de amor que es necesario darlo, que es necesario compartir, que es necesario explotar para que, diríamos, la creación, su creación, respire este amor, ¿no? Entonces, por eso dice, en su sabiduría y bondad quiso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes. Esta palabra consorte es fuerte, ¿no? ¿Alguien sabe? Partícipe, pero ¿qué más es consorte? Es una unión. Es una unión, a los matrimonios dicen, ¿no? Los consortes. O sea, es como si este deseo de Dios de revelarse a la humanidad, no solo revelarse, sino crearla, es buscar esta unión íntima con su creación, con sus criaturas, ¿no? O sea, unirse. Y después dice, así pues, por esta revelación de Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos a la comunión con Él. Aquí, por ejemplo, nuevamente les repito, realmente la Iglesia en sus concilios, aquí ha cambiado su discurso. Hasta Vaticano I decía, quien no afirme lo que el concilio está afirmando, anatema sí, ¿no? Se ha excomulgado. Entonces había que creer, era necesario creer, porque parece que si no lo hacías o te ibas al infierno, etc. Pero aquí dice, les habla como amigos y les invita. O sea, aquí ya no hay una obligatoriedad, sino hay una invitación. Claro, las cosas fuertes de este documento saltan a la vista cuando los comparamos con otros documentos del Vaticano I, del Tridentino y de otros concilios, ¿no? Pero salta a la vista justamente porque dice los invita.
y recibe a la comunión con Él, ¿no? Ahora, dice, este plan de revelación se realiza con palabras y hechos, ¿no? Intrínsecamente conexos entre, de tal modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Por ejemplo, aquí otro dato. Primero está el dato, diremos, de este Dios, el porqué, el objeto de su revelación. Entonces, crear por amor, en libertad, no por necesidad, por ejemplo. Y salta a la luz otro detalle, o sea, la necesidad que viene además de Dios, de conectar hechos y palabras, es decir, la coherencia que de Dios viene en que haya una conexión entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Lo expresa Dios, o sea, Dios dijo y se hizo. La palabra hecha carne es Jesucristo, que lo único que hace es cumplir lo que proclama, ¿no? O sea, hay una conexión entre hechos y palabras, una coherencia intrínseca entre hechos y palabras, ¿no? Y dice, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas, ¿no? Y dice, la verdad íntima, pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces aquí, la tercera cosa es la revelación plena de Dios es Jesucristo, ¿no? Claro, para nosotros cristianos, creyentes en Cristo, esto se convierte en realmente el centro de nuestra fe. Por eso Cristo, Dios hecho hombre, junto al Padre y junto al Espíritu, nos diferencian del concepto de Dios en otras religiones, ¿no? O sea, es un Dios hecho hombre. Y claro, cuando veamos teología trinitaria nos vamos a dar cuenta que Jesucristo pues es el único acceso al conocimiento de Dios, ¿no? O sea, no tenemos otro acceso. En vano, por ejemplo, hay gente que dice, yo he tenido una revelación, Dios me ha presentado, ¿no? O cosas así, ¿no? Que salen, diríamos, de este itinerario, que además de ser histórico, porque la presencia de Cristo no es una presencia milagrosa, ¿no? Que se ha aparecido de por aquí, no tiene un itinerario. Jesucristo es un personaje real, histórico, que ha vivido en un tiempo determinado, en un contexto determinado, que tiene su propia historia, y esto en cristología le podremos llamar vuelta al Jesús histórico, ¿no? O sea, la necesidad de conocer al Jesús histórico, y es el único camino, ¿no? Que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, itinerario de la revelación, objeto de la revelación de Dios es trinitaria, pero el acceso a este Dios no lo hacemos solo a través del Padre, del Espíritu, sino a través de Jesucristo, ¿no? Mediador y plenitud. Es decir, nuevamente, para subrayar cosas, ¿no? Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Él mismo lo dice, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, yo no hablo mis propias palabras, hablo las palabras de mi Padre, ¿no? Y entonces, hay mucho, es todo un contenido aquí, y obviamente, nuevamente, repite lo que les decía en el proem, fundamento bíblico. Además, no nos damos cuenta que no hay un acceso directo de nosotros a Dios, sino el acceso es a través de Jesucristo, ¿no? Entonces eso también es otro detalle. Pero nos iremos al otro punto, que es el 3. Ok, preparación de la revelación evangélica. ¿Quién quiere leer esto? Sí, adelante. Dios, creando y conservándolo todo por su verbo,
da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además personalmente, a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída, les animó a la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con su perseverancia en las buenas obras. A su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que después de los patriarcas instruyó por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Ya, a ver, ¿qué pueden, en relación a los otros dos puntos, descubrir en este tercer punto? Preparación, dice, ¿no? Preparación de la revelación evangélica. La historia de la salvación está reflejado en este punto, ¿no? Y está reflejado también en el Evangelio de Juan, cuando dice en el principio era el verbo, ¿no? Y ya todo un relato ahí, ¿no? Y acaba detallando cómo Dios fue preparando el camino para que el hombre espere, ¿no?, a Jesús, al Salvador prometido, y de esta manera sea conocedor de la buena noticia, ¿no? Ya. Fíjense, aquí está nuevamente una síntesis de todo lo que ahorita, desde el primer día hasta ahora, hemos ido diciendo. Fíjense, Dios creando y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. O sea que el hombre, a través de las cosas creadas, puede reconocer a su creador. Es como decía von Balthasar, ¿no?, quienes han expuesto von Balthasar. Hay tres vías para el conocimiento de Dios: la vía cósmica o la vía cosmológica, es decir, la naturaleza, la creación misma, ¿no? Que cuando hay gente que tal vez no le han predicado a Cristo, ¿no? Las culturas, lo hemos dicho, ¿no?, se admiran de la naturaleza, entonces a través de ella Dios se da a conocer, ¿no? Entonces, da testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Entonces, cuando a veces nos ponemos a cuestionar, a criticar estas percepciones de las religiones, que son de hecho veladas, no son totales, ¿no? Eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, respetar la tierra como madre, ¿no? Respetar las montañas, respetar el sol, o sea, darle una divinidad, no está mal porque lo dice, ¿no? Dios da testimonio de sí a través de las cosas creadas. Los padres de la iglesia decían que en toda la creación están las semillas del verbo, pues están diseminadas. Por eso la gente es capaz de captar a través de todo la presencia de Dios, ¿no? Por un lado, dice, queriendo abrir el camino a la salvación sobrenatural, se manifestó personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída, los animó a la esperanza de la salvación. Aquí ya entra, por ejemplo, al itinerario, como decías tú, ¿no?, de la historia de la salvación, la historia de un pueblo. Si alguien se anima, por ejemplo, a leer el libro de Karl Rahner, que se llama, por ejemplo, es un libro que habla de, ahorita no me acuerdo, pero es más o menos la historia de salvación, según Karl Rahner, ¿no? Es como un itinerario justamente que él estudia, ¿no?, filosóficamente de cómo hay que entender a Dios y su deseo de darse a conocer a través de la historia. Él dice en este libro que, claro, la historia que nos llega hasta nosotros es una historia concreta, ¿verdad? Se realiza en la Palestina, se realiza en una época determinada, ¿no? El pueblo de Israel es el pueblo elegido. Hay personajes como Abraham, como Moisés, como los profetas,
que igual tienen su contexto, tienen su tiempo, o sea, han pasado vicisitudes históricas concretas, ¿no? Y Karl Rahner dice, ese mismo hecho de haber elegido a Dios, a un pueblo concreto, en un tiempo concreto, en un contexto concreto, nos hace entender por qué todos los pueblos, nos podemos sentir parte de esta elección, ¿no? Porque solo por haber elegido concretamente a un pueblo, podemos nosotros decir que también nos elige. Solo porque Dios ha elegido personajes concretos como Abraham, Moisés, con nombre y apellido, con historias personales, con todo, podemos decir, me elige a mí, te elige a ti. O sea, todos somos parte de esta historia. La historia particular de salvación es fundamento, claro, de la historia general de salvación, ¿no? Y lo mismo en Jesús, por ejemplo, Nicolás de Cusa hablaba del universal concreto. O sea, ¿por qué un hombre? ¿Por qué alguien concreto? Un judío, con contexto, con padres, con su propia historia. ¿Por qué tuvo que elegir a él y a través de él hacernos a todos llegar la salvación, ¿no? Él le llama el universal concreto, ¿no? O sea, Jesucristo, que a través de él nos llega la salvación. ¿Por qué? Sí, porque así como Dios ha elegido a un personaje concreto, todos personajes concretos históricos podemos sentirnos elegidos en ese personaje concreto, que es Jesucristo, ¿no? Entonces nadie está exento, nadie está afuera. ¿Dónde está la diferencia? En que unos responden positivamente y otros no. Otros nos podemos sentir nosotros liberados, ¿no? O sea, entramos en ese universal concreto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que rescatar de esto, ¿no? Dice, tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna, etc., ¿no? Entonces, este itinerario es el itinerario de un pueblo en el cual todos nos tenemos que sentir incluidos, ¿no? Ese es el mensaje central de este punto. Y el último, para después irnos al descansito. Ya. Cristo, culmen de la revelación. ¿Quién quiere compartir esta lectura? ¿Quién mira desde ahí? ¿Alguien tiene buena vista? Sí, ahí, a ver. Cristo, culmen de la revelación. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras para los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con toda su presencia y manifestación de sí mismo, con sus palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, con el envío finalmente del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con testimonio divino que Dios está con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y de... La revelación se ha vuelto, digamos, poco creíble. Y claro, se ha vuelto poco creíble porque muchas veces hay muchos motivos, ¿no? Así de pasadita, ¿no? O sea, la gente pide signos, dice el libro, ¿no? Si es que ustedes han leído. O sea, quiero ver y quiero Dios que me demuestres que existes, ¿no? Quiero ver, quiero sentir. Alguien ahorita me preguntaba, ¿no será que Dios se ha hecho hombre para que lo miremos y así creamos, ¿no? Entonces pide signos, ¿no? Estos signos, por ejemplo, en el Vaticano I eran los milagros y el don de profecía, ¿no?
estos signos eran los milagros y el don de profecía. ¿Por qué los milagros? Porque claro, frente a los milagros la ciencia se calla, ¿no? La ciencia que, digamos, ha buscado que un ciego pueda mirar, le ha cambiado ojos, le ha puesto vidrio, etcétera, no lo logra, ¿no? La ciencia. Pero de repente esta persona, por fe, mira, frente a eso el Vaticano II decía, la razón, la ciencia tiene que someterse porque es una cuestión sobrenatural, impensable, poco razonable, ¿no? Y el don de profecía también, ¿cómo es posible que haya personas que puedan mirar más allá, o sea, puedan entender el futuro, puedan decir algo acerca del futuro, ¿no? O sea, pero la Iglesia siempre se ha, diríamos, gloriado de tener profetas, ¿no? De que denuncian, pero también anuncian algo bueno, algo que va a venir. Entonces eran los signos en el Vaticano I, daban la razón, o sea, no importa si no entiendes, lo que importa es que creas, ¿no? Sin embargo, en el Vaticano II, estos signos, ¿cuáles serán? Estos signos visibles, estos signos que nos hacen entender que Dios efectivamente se revela, que Dios está presente. ¿Cuáles serán estos signos? Exactamente. Jesús, el Hijo de Dios, en su iglesia. ¿Ya? Estos signos en el Vaticano II se resumen a estos dos, diríamos, signos. Jesús en su iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús en su iglesia? Por eso la necesidad de nuevamente estudiar Cristología y la necesidad de estudiar Eclesiología. ¿Ya? Entonces, sacramento. ¿Quién enseña sacramentos? ¿Quién es catequista? De cualquier sacramento, del sacramento del matrimonio, bautizo, confirmación. ¿Ah? ¿Quiénes son catequistas? Concepto de sacramento, ¿quién me dice? Signo visible de Dios invisible. ¿Ya? Signo sensible y eficaz de la gracia. Signo visible. Visible De Dios. Invisible. Después, signo eficaz de la gracia. Signo visible y eficaz de la gracia. ¿Cuáles son los signos del bautismo? El agua, la vela o que es el fuego, la vestidura blanca y el crisma o la unción, ¿no? La unción. En la confirmación, ¿cuál será el signo? La imposición del crisma, la imposición de las manos y el sopapo. Ya, y después, bueno, así, cada signo tiene una parte visible. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá que tener esa parte visible? ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué la Iglesia hablará de sacramento como signo visible de la presencia de Dios que ya no está? ¿Y por qué es tan importante estos signos? ¿Por qué son tan importantes? Sí, adelante. Porque el ser humano somos seres sensibles, entonces necesitamos ver algo también, ¿no? Dentro de nuestras potencias, ¿no? Dentro del ser humano tenemos los sentidos y también tenemos las potencias internas, ¿no? Entonces necesitamos ver algo, ¿no? En el momento en que se eche el agua, se hace patente, ¿no? El bautismo, ¿no? Y uno pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, ¿no? Muy bien, y además que, por ejemplo, esto de los mismos apóstoles, ¿no? Cuando escriben sus evangelios, sobre todo Juan dice, lo que yo pongo aquí es lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado del verbo de gracia, dice, ¿no? Por eso, justamente la sucesión apostólica es demasiado importante, porque de Cristo, diremos de la Trinidad a Cristo, de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a cada uno de los elegidos, diremos, y cada uno hasta nosotros nos llega, ¿no? Y justo el bautizo es esta cadena, esta sucesión que llega hasta Cristo, ¿no? A través de los apóstoles. Entonces,
es necesario, diremos, estos signos que hacen increíble la revelación. Ahora, fíjense, ¿por qué Jesucristo? Y ahí justamente nuestra amiga me preguntaba, ¿no? ¿No será el signo a través del cual Dios se quiso manifestar? Dios se manifiesta, ¿no? Es decir, en otras palabras, Jesucristo es el sacramento del Padre, ¿no? Sacramento del Padre, o de la Trinidad, podríamos decir, ¿no? Pero sacramento, pues es el signo visible de ese Padre que nadie lo pudo ver, ¿no? Abraham no lo pudo ver, Moisés solo lo vio a través de la zarza ardiente. El Antiguo Testamento decía, quien se atreva a decir que está mirando al Padre caerá muerto, ¿no? Ni siquiera nombrarlo, ¿no? Yahvé no es un nombre, es un balbuceo, es como las siglas, o sea, es un intento de nombrar a Dios. Pero a través de Jesucristo, Dios se está manifestando. A Dios que nadie vio, a través de Jesucristo lo podemos ver. Jesucristo es el sacramento del Padre. Jesucristo, diríamos, al ser revelador del Padre, es signo visible de ese Dios invisible, de ese Padre, ¿no? Signo visible del Padre. Y él mismo lo dice, ¿no? A través de Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús, muéstranos, ¿no? Muéstranos al verbo de vida. Tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen, ¿no? O sea, Jesús se muestra al Padre. Entonces, Jesucristo es sacramento del Padre. Ahora bien, la iglesia. ¿Quién me dice un concepto de lo que es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo místico de Cristo. Cuerpo místico de Cristo. ¿A qué se refiere? Es entonces, la iglesia es ¿cómo podría? Sin utilizar la palabra, digamos, místico, ¿no? Digamos, la iglesia es la manifestación misma del amor de Cristo. Ya, pues sí, abstracto. Sí, ya sé. Yo quiero correr bien con preguntas. Sí, a ver. Una frase dice que Cristo es la cabeza y es el cuerpo, y otras veces dice que Cristo es el esposo y la iglesia es el esposo. Sí, abstracto. Sí, abstracto. Sí, abstracto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? A ver. Yo creo que la iglesia es la expresión de Cristo en la humanidad. La iglesia, expresión de Cristo en la Expresión de humanidad. Cristo en la humanidad. Un poquito menos abstracto, pero aún todavía, sin menos ni de cortar. Son los hijos de Dios. Ya, la iglesia son los hijos de Dios, menos abstracto, más aterrizado. Iglesia somos nosotros. Eso. ¿No? Iglesia O sea, somos la nosotros. iglesia, fíjense, es la comunidad La expresión de los seguidores de Cristo, ¿ya? Los seguidores de Jesucristo. ¿Mm? Es decir, aquellos que libre y voluntariamente siguen a Cristo, asumen a Cristo en sus vidas y viven esta experiencia de fe en comunidad. Lo que al principio les decía, ¿no ve? El sensus fidei, que es el sentido de fe, el sensus fidelium, esta fe vivida en comunidad, ¿no? Entonces, la iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesucristo. Y por tanto, es cada uno, somos nosotros, cada uno de nosotros entonces. Y aquí está la cosa más, diríamos, conclusiva, más hermosa, y yo pienso que nos toca asumir, ¿no? Es decir, cada uno somos cristianos, somos sacramento de Cristo. ¿Ya? Es decir, la pregunta era, que estábamos conversando con Ramiro, y él me decía, pero en todo caso, a ver, si Dios se ha revelado plenamente en Jesucristo, y en la misma lectura dice, no hay otra revelación fuera de Jesucristo, porque de una vez y para siempre en Él se acabó la revelación.
Entonces la cosa, ¿Dios se sigue revelando? La respuesta es sí. Sí. Se revela a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso el encuentro con el otro que no conoce a Cristo, lo va a conocer a través de ti, porque tú eres sacramento de Cristo. ¿Ya? Y si esto no lo asumimos, entonces nunca vamos a lograr que más gente sienta la revelación de este Dios que se ha revelado a través de Jesucristo, pero los tres ya no están, ya son invisibles los tres. Ha estado en una época de la historia, pero no están, pero nos han dado el legado del Espíritu que habita en nosotros y que hace que nosotros seamos otros Cristos, porque por eso es el crisma, ¿no? Te están crismando para ser otro Cristo. Entonces cada miembro de la iglesia, y la iglesia en general, es sacramento de Cristo, sacramento de la Trinidad, ¿no? Entonces Dios se sigue revelando, sí, a través de ti. Y por eso, y con esto concluyo, ¿no? Diremos, ¿qué hace creíble la revelación de Dios hoy? Ya no van a ser los milagros, ya no van a ser la profecía, tampoco es Jesús a secas o la iglesia a secas, es tu testimonio de vida. ¿Ya? Es tu testimonio de vida. ¿Por qué? Porque tu testimonio de vida tiene que todo el tiempo revelar a la Trinidad. Si tú eres un antitestimonio de aquello en lo que crees, eres piedra de tropiezo. Para que la persona diga, tú que me hablas de Jesucristo, tú que me estás queriendo hablar de Jesucristo o me invitas a la fe, etc. Y no cumples lo que dices, entonces ni tú te lo crees, entonces no me vengas a pedir a mí que yo crea en eso que tú profesas de palabra. Tú eres otro Cristo. ¿Sí? Entonces, el signo visible de esa realidad invisible que es la Trinidad, el signo visible es la iglesia hoy en día. ¿Y quién es la iglesia? Es cada uno de nosotros. Y es la única forma de hacer creíble esta revelación. ¿Sí? Es la única forma. Entonces, el testimonio de vida, la coherencia entre lo que dices y lo que haces, va a trascender a la gente. Porque claro, la gente, diremos, hay otras formas de que Dios se siga revelando, es cierto, la Eucaristía, ¿no? Seguramente tal vez milagros, o sea, no, seguramente Dios no deja de obrar milagrosamente, pero el día a día, el ser iglesia, pues va a ser lo común de seguir revelando a Dios, ¿no? Y porque la palabra testimonio, porque a mí me impacta esta palabra, viene de el griego martiría, ¿ya? Del griego martiría, que significa, diríamos, dar testimonio. Y nuestra iglesia es mártir desde el primer momento, desde Jesucristo, ¿no? Que pudiendo bajarse de la cruz y decir, bueno, yo soy Dios y me voy porque esto es injusto para mí, ¿no? Permite que lo maten, ¿no? Entonces dio testimonio hasta el último momento del amor del Padre, tanto a gente buena y a gente mala, ¿no? Es su testimonio perenne. El mismo Padre, si leemos la Biblia en clave de testimonio, vamos a ver que el Padre da testimonio del Hijo, dice, no, este es mi Hijo amado, escuchen. Este es mi Hijo amado, escuchen, está dando testimonio. Jesús dice, yo no vengo a hablar mis propias palabras, hablo las palabras de mi Padre, da testimonio del Padre.
y también da testimonio del Espíritu. Yo me tengo que ir, porque si no me voy no les podré dejar el Paráclito, el que les recordará, les defenderá, hará que ustedes continúen. O sea, el mismo Evangelio, entendido en clave testimonial, nos hace entender que el testimonio lo dio la Trinidad en su momento histórico, que la Trinidad, que Jesucristo eligió 12 apóstoles y aún más, gente que no eligió pero lo siguieron, por ejemplo las mujeres, a través de ellos, ¿qué hicieron estos apóstoles? Dieron testimonio de Jesucristo a través de su vida, dieron su vida, ¿no? Y la conversión de mucha gente fue gracias a este testimonio. Y la forma más válida de llegar y conectarnos como en una cadena de testimonios a la misma Trinidad es pues seguir dando testimonio. Porque si no sentimos a ese Dios vivo en nuestras vidas, no, si no lo experimentamos así en su vitalidad, que está vivo, está presente aquí ahora, y somos piedra de tropiezo para otras personas, entonces estamos nosotros provocando la ruptura de la revelación, ¿no? Y yo les digo, eso es muy, muy común, ¿no? Hay gente que dice, yo me he ido a otra iglesia porque he visto un mal testimonio de la gente que es de iglesia, me han recibido mal en las parroquias, me han tratado mal. Le he pedido al sacerdote que vaya, atienda a mi persona enferma, a un difunto, no tengo tiempo, no puedo. Hay gente con dolor, a gritos da su testimonio en otras iglesias. Si yo era católica, ahora me he convertido, ahora conozco a Dios. Es decir, no hay otra forma que Dios se siga revelando y que su revelación cada vez alcance a más gente, sino es a través de nuestro testimonio, ¿no? Y del testimonio en realidad de cada miembro de la iglesia. Por ejemplo, el Papa. Algún teólogo dice, el pontificado de Francisco está lleno de signos. Él no habla del amor al enfermo, no habla del amor al... va donde el enfermo. O sea, se acerca a los inválidos, a los niños, a los ancianos. O sea, su pontificado lleno de signos que hace increíble la revelación. Y mucha gente que era no creyente cree de nuevo, ha vuelto a la fe. Y mucha gente de otras religiones lo abrazan. O sea, se va donde los musulmanes, donde los judíos, donde pentecostales, ahí, ¿no? En Pentecostés se ha ido a una comunidad pentecostal, ¿no? Se ha ido a la renovación carismática, es decir, su pontificado de signos, porque es la única forma de que Dios se siga revelando a través de un testimonio así bien patente, bien real. ¿De qué sirve que prediquemos, que hablemos, si nuestra vida no muestra eso que predicamos? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la conclusión. Jesucristo en su iglesia hace presente esta revelación de Dios. Y la iglesia solo tiene sentido mientras a través de ella Jesucristo, la Trinidad, se siga revelando, porque si pierde esa su esencia y se, digamos, reafirma a sí misma con poder, pero deja de predicar a esta Trinidad, a este Jesucristo vivo, si la iglesia desaparece no importaría, ¿no? Mejor que desaparezca, si se ha vuelto un antitestimonio. Pero solo es válida si sigue revelando a este Jesucristo. Entonces de ahí viene el concepto, ¿no? Iglesia, cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué es cuerpo místico de Cristo? Porque tiene esta parte visible, o sea, nosotros, pero tiene esta parte invisible, la Trinidad. Entonces tiene una dimensión humana y una dimensión divina. Y esta dimensión divina se revela a través de la dimensión humana. Y por último, simplemente decirles que la Iglesia, por eso el Vaticano II, hay un documento, ojalá lo lean, que es la Lumen Gentium,
que es sobre la iglesia. Y ahí hay un Lumen Gentium, ¿no? Del Papa Juan XXIII. Lumen. Ahí hay un subtítulo, porque también esto es en la eclesiología, ¿no? Van a ver que en un apartado, un subtítulo, dice Iglesia Sacramento de Salvación, ¿no? Iglesia Sacramento de Salvación. ¿A qué se refiere? Y con esto termino, ¿no? A que, por ejemplo, antes del Vaticano II, la consigna era extra ecclesia nulla salus, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Todos tendrían que entrar a la iglesia católica para salvarse. Después de Vaticano II, esta frase cambia. Ya no es más extra ecclesia nulla salus, sino iglesia sacramento de salvación. ¿Qué significa? Que no todos necesitan entrar a la iglesia católica para salvarse. Sin embargo, quienes son miembros de la iglesia sí se salvan a través de ella, ¿no? Es decir, si son católicos se salvan a través de la iglesia católica, pero las demás personas en contacto con este signo visible que es la iglesia y por tanto cada uno de nosotros, cuando se ponen en contacto también se salvan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos reconocemos con el otro, diríamos, en estas semillas del verbo, en estos valores humanos universales, y reconocemos que en el otro cohabita también este espíritu de Jesucristo, aunque él no lo sepa o no lo reconozca, ¿no es cierto? Los cristianos anónimos de los cuales hablaba Rahner, ¿no? Lo mismo un ateo, lo mismo cualquier persona, ¿ok? Entonces, ya, por eso ese discurso ya ha cambiado, ya no hay más extra eclesia nulla salus, ¿no? Entonces es eso, o sea, digamos, la teología fundamental te dirá, el signo que hará creíble la revelación es tu testimonio de vida y no hay más por donde perderse. ¿Okay? Entonces con eso terminamos este módulo, ojalá